Hola, ¿qué tal amigos de Valora Radio? Nos encontramos en su programa El Frente Informa y Te Forma, este sábado 3 de mayo. Y hoy tenemos un tema que está actualísimo, que vamos a vivir en estos días y que creo que a todos los católicos nos interesa saber este proceso, que es el proceso del cónclave. Y tenemos aquí a Monseñor, el Padre Paulo César, que nos va a hablar, él es un experto en estos temas y nos va a hablar del cónclave. Antes de eso voy a dar una pequeña introducción, hablando aquí de este tema. Con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 77, nos dice: para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Y bueno, aquí vemos cómo las enseñanzas de la Iglesia pues se van transmitiendo, ¿no?, de generación en generación, y que el Espíritu Santo obra y inspira verdaderamente a cada sacerdote, pero cuanto más pues a nuestro Santo Papa, ¿no?, que pues hemos tenido desde Pedro y todos sus sucesores. Y bueno, ahora que lamentablemente falleció nuestro queridísimo Papa Francisco, pues estamos de luto y estamos esperando para poder ya ver la elección del nuevo Papa, y es el proceso del cónclave. Y bueno, doy la bienvenida a mi compañero Luis Antonio. ¿Cómo está, Luis Antonio? Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí feliz de saludarlos, de estar con ustedes este sábado 3 de marzo y hablando de un tema tan actual e importante para los católicos y en general para la mayor parte del mundo que está pendiente de este proceso de elección del nuevo Papa y que ya empieza en unos cuantos días, el 7 de mayo. Así es. Sí, y bueno, tenemos aquí como invitado especial a Monseñor Paulo César. ¿Cómo está, Monseñor? Muy bien, buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Buenos días, pues qué gusto tenerlo por aquí. Y bueno, sabemos que usted conoce estos temas y creo que nos va a dar mucha luz, porque de repente surgen ciertas dudas, ¿no? ¿Cómo es el proceso realmente? Hay mucha especulación, se dicen muchas cosas que de repente pueden no ser ciertas, ¿no? Y bueno, para eso lo tenemos aquí, para que nos ayude a discernir en esto y estemos involucrados como iglesia, como fieles en este proceso y sobre todo pues en la oración, ¿no? Bueno, para empezar, díganos por favor, Monseñor, ¿qué es un cónclave y por qué es tan importante en la vida de la iglesia? El cónclave se ha establecido dentro de las acciones de la iglesia como el proceso con el cual se elige al sucesor de Pedro, que sería el que tiene el primado entre los apóstoles y en este caso el primado entre los obispos del mundo. Y bueno, la importancia radica ahí, que se busca el sucesor para continuar el principio de comunión y seguir la tarea de la iglesia a través de la historia. Pensando en algunos de los puntos de referencia, podríamos recordar la experiencia de los mismos apóstoles, el momento en que tienen que elegir al sustituto de Judas Iscariote. Entonces, entre los mismos apóstoles se realiza una elección, hay una serie de condiciones que señala el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí eligen a Matías, que será el sustituto de Judas Iscariote. Y ya dentro de la iglesia, bueno, al ser el sucesor de San Pedro, el primero entre los iguales, entre los obispos, pues tendrá que establecerse un proceso que se va especificando directamente y con el que contamos ahora para elegirlo, y que tiene pues toda una serie de normativas y elementos muy precisos para desarrollarlo, pero que entonces se convierten
en la presencia de Dios y de Jesucristo en la iglesia para que continúe guiándola a través de la historia. Ok. Y bueno, a lo mejor pueden ser algunas preguntas obvias o que mucha gente ya conoce, pero ¿cuándo y bajo qué circunstancias se realiza un cónclave? El cónclave se realiza luego de una serie de condiciones. La primera de las cuales dice es que la sede apostólica esté vacante, o sea, que no haya un papa reinante se llama. A mí me tocó vivir las dos experiencias anteriores allí mismo en Roma, de la muerte de Juan Pablo II, que es una sede vacante por muerte, y que dio un procedimiento, una vivencia semejante a la actual, que también fue una muerte de un papa. Se dan los procesos de los funerales, luego se da el novenario de oración por el papa y hasta después se realiza el cónclave. Durante esos días están incluidas las reuniones de los cardenales, que son los que participarán en el cónclave, las congregaciones así llamadas, donde ellos empiezan a manifestar pues su perspectiva de la situación de la iglesia y del mundo, que quieren hacer una aportación para la elección del nuevo sumo pontífice. Entonces, en esas condiciones se da el cónclave, cuando hay una sede vacante, y se busca que no quede vacante. De hecho, si ustedes ven ahora el sitio web de la Santa Sede, bueno, tiene dos características. El escudo cambia, desaparece el escudo del Papa, y las llaves de San Pedro están debajo de un paraguas cerrado, que es el signo de la sede vacante. De hecho, se da incluso la edición de los timbres postales con la sede vacante, que son conmemorativos pues de este mismo momento. Vendrá el momento en que el escudo de la Santa Sede vuelvan a ser las llaves de Pedro con la tiara, con la corona y con el lema de non prevalebunt, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Monseñor, y en este proceso nos comenta usted que pueden participar o que participan los cardenales. ¿Son ellos los únicos que participan y qué requisitos deben reunir estos electores que participarán en la sucesión del nuevo Papa? Bueno, los cardenales ya sabemos en general qué es un cardenal, pues. Un cardenal es un sacerdote que ha sido elegido para ser parte del consejo más estrecho del Papa. Y tienen además dentro de sus actividades la función, el deber de elegir al sucesor del Papa, en el caso de la sede vacante. Y estos cardenales, para poder participar en la actividad del cónclave, deben de ser menores de 80 años de edad y tener vigentes sus derechos, no tener impedimentos, que son algunos de los términos que utiliza el documento que regula el cónclave. Hay un documento especial que señala a detalle todo lo que pudiéramos nosotros suponer. No se trata solo de elegir al Papa en la sede vacante, sino que tiene una serie de normas que se tienen que seguir al pie de la letra para que sea una elección válida. Y estos cardenales participarán pues de todos los ritos, a menos de que estén impedidos incluso por cuestiones de salud, y serán ellos los que lleven adelante esta elección. Bueno, sin meterme a detalles, en alguna de las partes del documento señala pues que incluso pudiera ser elegido alguien que no sea obispo, que sería algún otro sacerdote que pudiera llevar adelante esta tarea. Ya sucedió en la historia que hubiera sido elegido alguien no de entre los cardenales, y ahora, bueno, generalmente en la tradición después de ese evento que se dio, el que viene elegido es uno de los cardenales, aunque no estuviera participando ahí en el cónclave, pudiera ser elegido también uno que no es, aunque por la edad pues ya se supone los sacerdotes y todos los obispos a los 75 años terminan sus obligaciones generalmente pastorales, y así fue el caso del Papa Francisco, fue elegido a los 76 años.
Entonces no sería así como una posibilidad grande de que fuera elegido algún cardenal mayor de 80 años en nuestra época. Ok, Monseñor, usted habla de que hay, bueno, unas normas y ciertos impedimentos, tal vez no los sabe así de memoria todos, pero ¿usted sabe algunos impedimentos, algunos ejemplos que podrían ser impedimentos? No, el impedimento, estaba buscando aquí en el documento, es de alguien que haya sido privado pues de ese derecho y ese deber, exento del deber de participar en la elección del, del Papa o de participar en el cónclave. Hubo en esta ocasión un caso de un cardenal que estaba en una situación de juicio ahí dentro de la Santa Sede por alguna actividad que habría realizado y que no participara. Que no participara fue una noticia que se dio recientemente. En este caso, él no se le retiró el nombramiento de cardenal, se le retiraron algunos privilegios, pero en este caso la prensa citaba que el participar en el conclave era un deber, no era un derecho. Entonces, como él había sido privado de los derechos, pero no de los deberes, entonces tenía el deber de participar. Entonces, a fin de cuentas, no participará este cardenal, pero bueno, quizás nunca nos había tocado ver en las elecciones anteriores, en los conclaves anteriores, esta situación de que uno de los cardenales con posibilidad de participar sin impedimento de salud tuviera pues la ausencia por otro motivo de su participación. Ya. Usted comenta, Monseñor, que podría ser elegido incluso un sacerdote. Entonces, no necesariamente tienen que estar presentes todos los elegibles, los... Sí, no, por eso incluso podría ser elegido un cardenal que no esté participando en el cónclave u otro sacerdote. De por sí la norma en general, que sería de precisarla, era de que fuera un varón católico bautizado. En este caso ya se canaliza todo a que sea un sacerdote, porque también entre los sacerdotes católicos casados no son nombrados obispos en los lugares donde hay sacerdotes católicos casados. Entonces ya, lógicamente, si no hay obispos católicos casados, tampoco habría cardenales casados. Por eso se prevé esto de que fuera un varón católico, pero ya de por sí se da por descontado que es sacerdote. Aunque sería nada más de revisar los detalles del código, pero ya se da por contado sacerdote. Solo se menciona el documento que si no fuera obispo, pues será consagrado obispo para que pueda asumir el cargo. Esa posibilidad está marcada en el documento que fue promulgado por Juan Pablo II y que después también tuvo algunas reformas de parte del Papa Benedicto, ya en lo inmediato a los días de su renuncia. Dice incluso, si no tiene carácter episcopal, deberá ser ordenado obispo y después se le rinde homenaje y se anuncia. Incluso si reside fuera del Vaticano, deben seguirse otras normas ahí especificadas. Dice, si no es a un obispo, debe hacerse la ordenación según la costumbre de la Iglesia, indica quién realizará la ordenación de este sacerdote para que sea primero obispo y entonces ya pueda asumir el cargo de obispo de Roma y que equivalente a nosotros al de sumo pontífice. Luis Antonio, ¿quieres comentar algo? No, me parece muy interesante esta anotación que hace Monseñor de que este proceso de elección es el único en el que hemos presenciado como un cardenal no va a poder participar y luego finalmente este mismo cardenal pues anuncia que no participará. Entonces creo que eso hace de esta sucesión un proceso especial. Entonces creo que es muy oportuna esta observación que nos hace Monseñor respecto a este cardenal y
y creo que a quienes nos escuchan y conocemos poco de este proceso, nos ayuda mucho saber que pues, por muchas cosas estamos viviendo un proceso histórico y que va a ser diferente a todos los que hayamos vivido, ¿no? Pues creo que pues muy oportuna esta observación, Elena. Hay un dato, bueno, que es totalmente externo y precisamente sobre todo lo que dice que vivimos una situación distinta también porque la historia así se va presentando. En su momento, y quizás ahora podría aparecer de nuevo la comparación, se hacía una presentación en algunos periódicos de la prensa de cuando fue la presentación del Papa Benedicto como elegido. Dice la cantidad de teléfonos celulares que había en la Plaza de San Pedro. Estamos hablando del año 2005. Ustedes podrían hacer cuentas cuál era el ritmo de la tecnología en ese tiempo. Y la cantidad de teléfonos que había en el 2013 cuando fue elegido el Papa Francisco. Entonces, pues era como de 100 a 1, ¿no? Entonces, toda la plaza llena de teléfonos. Y era también la cantidad de información pues, que tenían las personas. Y es lo que está pasando ahora. Hay una cantidad de información y también de desinformación sobre estos temas, y seguramente ahora pues veremos otras manifestaciones de la época, seguramente cuando se pronuncie el nombre del nuevo Papa en su momento. Sí, sí, sí. Monseñor, cuéntenos cómo es el proceso de la elección del nuevo Papa en el cónclave. Bien, una vez que se da el inicio del proceso del cónclave, se van a reunir los cardenales en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. La Capilla Paulina es una capilla que está al lado de la Capilla Sixtina, exactamente. Son, por decir así, adyacentes, pero no compartiendo muros, sino digamos que en un ángulo de 90 grados. La Capilla Sixtina está en una dirección, la vemos incluso en este fondo del Vaticano, es ese tejado que está al lado izquierdo, esa es la Capilla Sixtina. Y la Capilla Paulina sería la parte posterior, por el lado de enfrente. Si uno ve la puerta de ingreso a la Capilla Sixtina, está al lado izquierdo. Entonces ahí se reúnen los cardenales a orar, y de ahí van a pasar, guiados pues por el protocolo, o sea, los otros participantes no cardenales que tienen que intervenir al inicio, pasarán para que se lea el juramento en general de todos, y después cada uno de los cardenales va a dar el juramento. Incluso el documento especifica el texto preciso del juramento que debe pronunciar cada cardenal, luego que se ha leído la fórmula general. Dice: yo, cardenal, prometo, me obligo y juro, y poniendo la mano sobre los evangelios, así Dios me ayude, y estos santos evangelios que toco con mi mano. Juran lo que se leyó previamente, todo lo que tienen que cuidar y el secreto que están llamados a guardar. Y ya tendrán primero una meditación, o sea, se les dirige una reflexión, y se tienen que salir todas las personas que no tienen que ver con el cónclave, sea entre los cardenales o quienes tuvieran alguna ayuda que hacer dentro del proceso, y empiezan a hacerse las elecciones. Dice, se dan en periodos de 2 elecciones en la mañana, 2 elecciones en la tarde, durante 3 días. Si en 3 días no hay una elección aprobada conforme a las normas, que es de 2/3 de los participantes, se tiene que tener un día de oración para luego dar un proceso a otros 3 días con esas dos elecciones por la mañana y 2 elecciones por la tarde. No hemos pasado de 3 días en los 2 conclaves anteriores, entonces seguramente, al menos es mi opinión o mi esperanza también en esta ocasión, no rebasaremos los 3 días antes de que sea nombrado. Seguramente antes del 10 de mayo, de que el conclave empiece el 7, habremos tenido el nombre del nuevo Papa.
Y bueno, creemos que es el Espíritu Santo el que inspira esta elección. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿O qué tanto influye el tema humano y hasta dónde del Espíritu Santo? ¿Cuál es su opinión, monseñor? Bueno, ahí de nuevo apelo al texto de los Hechos de los Apóstoles, donde todas las elecciones que harán los apóstoles, primero se harán a través de la oración, que es lo que mismo Jesús hace antes de elegirlos a ellos, y después se hará por la imposición de manos, en este caso, lo que es las ordenaciones o el nombramiento de los diáconos de los tiempos apostólicos o ahora de los ministerios, incluso la consagración de los obispos. Entonces, estos ministerios se dan por la invocación al Espíritu Santo y desde luego que implica la oración de cada uno de los participantes de toda la iglesia y bueno, es el Espíritu Santo el que Jesús nos ha prometido que acompañará a la iglesia para guiarla. Jesucristo subió al cielo, pero envió al Espíritu Santo. Ciertamente tendrá que ver el ser humano de cada uno de los participantes, de cada uno de los cardenales. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, algo que señalaba uno de ellos, muchos no se conocían. Entonces, también cómo alguien va a votar por alguien que no conocen. Entonces, tienen que entrar en conocimiento. Es precisamente estas reuniones antecedentes al cónclave ayudan a conocer el pensamiento de cada uno, cómo ve la perspectiva de la iglesia. Desde luego que algunos tienen más, llamémosle así, trayectoria, o porque llevan más tiempo de obispos, o porque están en iglesias muy visibles, o porque tienen actividades también muy conocidas, pero muchos otros son de lugares muy pequeños. Es lo que ha pasado, si ustedes ven la distribución geográfica del origen de los cardenales, vienen incluso de lugares pequeñísimos o de minorías católicas. Entonces, digo, sí está presente esta parte humana y desde luego, bueno, pues se confía a la inspiración del Espíritu Santo, también a la responsabilidad que delante de Dios tienen de buscar al mejor candidato para que pueda guiar a la iglesia en los tiempos presentes. Monseñor, dentro de las características o peculiaridades que hay en este cónclave, sin duda algo que está jugando un papel importante, que va a jugar un papel importante, pues es que es un cónclave que se va a realizar en medio del auge de las comunicaciones inmediatas como nunca se ha visto, y esto hace que pues empecemos a ver en medios de comunicación muchas listas de cardenales favoritos, de tendencias, incluso cardenales que son muy participativos en redes sociales, muy mediáticos, pues han dado opiniones, han definido perfiles. ¿Qué tanto o qué tan reales o qué tanta influencia tienen estas listas de candidatos favoritos o no favoritos? ¿Si es real esto, monseñor, o es parte o es una consecuencia, más bien dicho, de esta exceso de comunicación que vivimos hoy en día? No deja de ser una tentación incluso para los católicos, ¿no? Entrar a estos ritmos, pero sobre todo yo lo veo como una proyección de la sociedad hacia la iglesia. Quisieran que así como se ve en la actividad pública y política y no sé, de los cargos y demás, que así se hiciera dentro de la iglesia, que cada hiciera ser una campaña, ¿sí? En estos casos pues no se trata de eso. Incluso está un dicho que el que entra papa al cónclave sale cardenal. O sea, los favoritos, incluso si ustedes ven a los 3 cónclaves anteriores, Juan Pablo II, Benedicto y Bergoglio,
no van a encontrar una declaración de ellos sobre nada, porque ni siquiera daban declaraciones. O sea, opinaban, ¿no?, sobre su experiencia, sobre lo que sea. Incluso en su momento a Joseph Ratzinger había gente que era el último que quería de papa, ¿no? Y no, pues los cardenales lo eligieron a él, y en su momento él lo que vivió lo llevó a discernir su decisión de renunciar, y ahora al Papa Francisco, pero también no se dio ese caso. Entonces, de que podrá haber algunas situaciones, sí, de que habrá gente que quisiera, tuviera sus preferencias, pues también, que es también parte de la naturaleza humana, pero no es lo que va a prevalecer, ahí, sino esta intención, bueno, de hacer el bien de la iglesia. Hay una cuestión que yo estaba reflexionando mucho en estos días. Quizá nuestro mayor condicionamiento es que nosotros tenemos a veces una sola experiencia de la iglesia, que es natural porque vivimos en un lugar, pero la iglesia tiene una realidad en cada país. Por eso es todavía más difícil suponer o hipotizar quién va a ser el papa. Pues alguien que responde a la iglesia, pero tenemos que saber que no es el que responda a mi experiencia de iglesia, sino a la experiencia de toda la iglesia. Y el Papa Francisco incluso estuvo en contacto con iglesias muy, muy pequeñas, unidades creyentes muy pequeñas, porque también sabe que a la iglesia le queda todo un horizonte de frente. Y nosotros a veces vemos desde nuestra propia perspectiva, pero hay otras realidades, otras vivencias de la iglesia que es que también tendrá que responder el Papa que sea elegido en su momento. Por eso a veces dicen, será un joven, uno grande. Ya ellos decidirán quién será, pero ciertamente habrán de elegirlo tratando que pueda dar una respuesta a la situación de la iglesia, sobre todo en fidelidad al mandato de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a estas deformaciones pues sí, deformaciones, ya lo decía el Papa, si no me equivoco fue San Juan Pablo II, que decía, el humo de Satanás se ha infiltrado en las puertas de la iglesia, ¿no? Y como usted comenta, el que entra papa sale obispo, ¿no? Pues son humanos, ¿no? Y puede haber más de alguno que pueda, podríamos decir que hay más de alguno que quisiera, yo quiero ser, ¿no? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? A ver, nomás me la repite la pregunta para no dar una respuesta que no vaya a corresponder a lo que está comentando. No, le comentaba, bueno, que entre el lado humano y que puede haber, sí pueden llegar a ver, a lo mejor dentro de los mismos obispos, entrar a lo mejor la soberbia, ¿no? De decir, pues yo quiero ser papa, ¿no? ¿Qué papel nosotros como católicos debemos de tomar ante esto, ¿no? Sí, el Papa Francisco en su momento, bueno, dio algunas entrevistas y contaba su experiencia del cónclave, y ciertamente él decía de sí mismo, pero seguramente era algo que se podría aplicar a todos, que el primer requisito para que alguien no sea nombrado papa es que quiera ser papa. Eso no es normal, que alguien quiera ser papa. Claro. Porque es una vocación y es un llamado que se recibirá. Pero ciertamente el mismo documento prevé dos situaciones, dice, que se tienen que evitar gravemente. Una, lo voy a traducir yo, así se tome como mi interpretación, es el que alguien llegue a vender su voto, literalmente, por dinero. Habla de una situación simoníaca, y habla ahí que alguien llegara a vender el voto por alguien. Y el otro, que alguien llegue a manifestar el veto, incluso de los que no participan en el cónclave, de toda la gente que ande interviniendo en la cuestión organizativa y logística y demás prevista. Dice, alguien que llegue a externar el veto de una autoridad civil hacia los participantes en el cónclave, o sea, cualquier candidato posible. O sea, no debe haber influencias externas, y mucho menos por motivos terrenos, materiales o intereses
civiles, llamémosle políticos. Entonces, sobre todo para salvaguardar, bueno, esta tarea de la iglesia de mantener la fidelidad al Espíritu y su tarea de transfigurar el mundo, de llevar y hacer presente en la tierra al encuentro de Cristo con las personas y desde luego con toda la humanidad. Y qué importante esto que nos comenta Monseñor Elena, amigos, porque pues estas tentaciones de cardenales que pudieran ceder a estos juegos de popularidad o posibilidades, tal, pues se ven influenciadas por este auge de las comunicaciones. Tradicionalmente el cónclave era este espacio de silencio donde el mundo católico esperábamos en silencio, en oración, atentos a las famosas fumata blanca, ¿no?, que nos indicaba que había papa. Entonces esta expectación, este silencio que tradicionalmente se vivía, o que al menos nos refieren los libros, los documentales de televisión, pues hoy no hay silencio, hoy hay mucho ruido en torno del cónclave, que va a darle más trabajo al Espíritu Santo por mantener a los cardenales en calma, por mantenerlos pues alejados de todo esto, ¿no? Creo que es un cónclave que va a ser histórico por muchas razones. El de Papa Francisco, pues ya había un impacto de las comunicaciones, pero no como el que hoy vivimos. Entonces creo que todo esto que nos comenta Monseñor, pues hace particularmente especial este cónclave y nos obliga a como católicos asumir una nueva responsabilidad. Y aquí le pregunto, ¿cuál cree usted que en este mundo tan ruidoso, tan contaminado por la comunicación, podamos hacer los católicos? ¿Cómo podemos vivir este cónclave? Por un lado, un obispo europeo señalaba una cuestión muy, muy interesante, que hasta cierto punto, bueno, y quizás sobre todo en los medios de comunicación lo vamos a notar, hay una expectativa muy grande de lo que está pasando. O sea, por decir así, el mundo se paraliza, al menos a nivel de información, esperando al nuevo Papa. Y seguramente los siguientes meses después de la elección será así. Dice, esto pareciera contradecir lo que hasta unos meses antes se afirma, de que el mundo está lejos de Dios, la gente no escucha a Dios, no lo busca, dice, pero por otro lado estos signos espirituales vuelven a mostrar cuál es el sentir de las personas. Y bueno, para nosotros como creyentes y miembros de la iglesia, pues es esta actitud siempre de oración, de fe y de esperanza. El Papa, entre el magisterio tan abundante y rico que nos compartió, decía la Evangelii Gaudium, dice, los católicos tenemos que superar el complejo de inferioridad, de sentirnos menos en la sociedad, o sea, porque a veces todo puede ser, pero no puedes decir que eres católico porque ya te señalan o te valoran menos, ¿no? Nos dicen menos. Nosotros no debemos sentirnos menos porque estamos desde luego convencidos de que tenemos la tarea más importante, que es comunicar que Cristo nos ha salvado, que murió por nosotros y que nosotros gozamos de los dones de Dios, pues para transformar la historia. Y pues esa es la actitud, les decía, de que estaremos llamados a vivir en este tiempo conscientes pues de que el mundo necesita de la salvación y que nosotros estaremos llamados a hacerla presente. También con las actitudes ahora de la oración, digo, hemos vivido esta tercera sede vacante de los tiempos del siglo XXI, es la tercera sede, la de Juan Pablo, la de Benedicto y la de Francisco. Quizás esta sí fue muy, hasta cierto punto, inesperada, sí venía de una enfermedad y todo, pero fue así muy abrupta la muerte. Pero también siendo relativamente cercana
a las otras dos, pues como que se ha vivido con mayor tranquilidad. La del el Papa Benedicto como que fue un poco más traumática para muchos, diciendo, ¿qué va a pasar? No había renunciado un papa en la historia contemporánea, pero era algo que estaba previsto por el mismo derecho canónico que había promulgado Juan Pablo II, pero bueno, ya decía, al menos sí lo he vivido yo ante la tristeza pues de la muerte del Papa, de la renuncia del Papa, pues el Señor nos dará un consuelo y una esperanza al enviar al nuevo Papa. Eso seguramente será nuestra experiencia. Al menos esas han sido mis experiencias y pues son los dones de Dios, que sí, así hemos de pedirlos y así hemos de vivirlos en su momento. Además, fíjese, monseñor, que yo platicaba al inicio de año con un buen amigo y bueno, el Papa ya estaba enfermo y le decía, bueno, pues imagínate lo que sería que el Papa falleciera justo en uno de los jubileos más importantes de la Iglesia Católica, como es el Jubileo de la Esperanza, ¿no? En el año en el que las puertas de la esperanza están abiertas. Entonces, pues dentro de lo sorprendente, lo sorpresivo que comenta usted que fue esta muerte, pues hay que agregarle que fue uno de los años más especiales de la Iglesia Católica, un año promovido por él. Todos recordamos esta imagen de él en la noche de Nochebuena, abriendo las puertas de la esperanza. Pues creo que efectivamente este año queríamos vivirlo de la mano del Papa Francisco y bueno, pues Dios quiso que no fuera así y es parte de esta sorpresa que usted nos comenta que representó para el mundo católico la muerte del Papa Francisco. Sí, pero todas estas experiencias se convierten en signos también para la fe, o sea, de que ella ha seguido su ministerio, que él haya hablado el domingo de resurrección, incluso yo lo comentaba con las personas aquí ayer, que el jueves santo haya ido a la cárcel todavía, o sea, unos días antes de morir, a visitar a los presos, como hizo cada año, cada jueves santo. Entonces él no dejaba su tarea y en su momento alguien me lo decía estando en algún país europeo que sobre todo para la juventud, no sé si recuerdan el funeral de Juan Pablo II, que hubo una situación de mucho viento, las cortinas se movían y el evangeliario que estaba sobre su ataúd se movía de lado a lado. Era una situación extraordinaria, incluso en el orden así meteorológico, dice, y eso, dice, fue un signo para mucha gente. No significará nada estrictamente, pero para mucha gente dice, bueno, ¿qué está pasando también a nivel de la creación? Dice que estaban esos signos del evangelio que se movía de un lado a otro durante mucho tiempo, muchos momentos. Sí, eran signos pues que para la gente tienen otro valor espiritual, pues un valor espiritual también. Y así, todas estas presencias del Papa, de verlo haciendo oración, del día que salió incluso sin sotana a la Basílica de San Pedro a rezar a las tumbas de los papas, pues viéndolo que entregaba su vida pues hasta el último momento al servicio de la iglesia. Así es, nos deja un gran testimonio, ¿no? De servicio, de amor y que hasta el final lo dio todo, ¿no? Y pues sí, creemos y debemos creer como católicos que el Espíritu Santo está y está presente, así como lo comenta usted que en el velorio de San Juan Pablo II soplaba, pues a lo mejor para muchos no significa nada, pero para los que creemos puede significar, ¿no? Ahora sí que el soplido del Espíritu Santo, y bueno, son pequeñas señales que podrían ser para nosotros, ¿no? Ahora sí que invitar, ¿no? A todos los católicos y no católicos, ¿no? A estar en oración profunda para que este proceso sí sea verdaderamente, y sabemos que lo será, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, Monseñor, ¿usted qué le gustaría que el nuevo Papa, qué mensaje diera al mundo, a los católicos y al mundo? Más que quisiera que dijera lo que quisiera. Es que los escuchemos, que escuchemos a los papas.
viendo el magisterio de los papas, todos tienen una riqueza, porque van a hablar en ese momento como papas, pero van a hablar con toda la experiencia que tienen, digamos. Llegan a un momento en que el Espíritu Santo les concede hacer una síntesis de su vida y de su mensaje para hacerlo presente. ¿Sí? O sea, cada uno da una palabra para fortalecer y sostener a la iglesia, que se convierte en una palabra única, pero una palabra oportuna. Nosotros, si vemos el magisterio del último siglo, cada uno de los papas tuvo su enseñanza de un valor especial y de grande utilidad. Ciertamente, pues los desafíos del mundo siguen siendo la situación actual, el respeto de la vida humana, la violencia, la guerra, la justicia, la paz, el hambre. Y es algo que como católicos bueno, tendremos que también que dar nuestra aportación. Esto lo han hecho todos los papas. Imaginemos desde Juan 23 que intervino para evitar una guerra mundial atómica, hasta el Papa Francisco, que estuvo insistiendo que pararan estas guerras tan destructivas e inútiles. Entonces, el mensaje que el Papa nos vendrá a ofrecer seguramente, bueno, será de nuevo de un consuelo, una alegría, y también para abrirnos a la fidelidad del Espíritu. O sea, no es tanto acumular mensajes, sino también el poder permitir que esos mensajes que buscan en nosotros revivir la experiencia de Dios y nuestra fe y la comunión con la iglesia, pues también nos ayuden a transformarnos nosotros y a poder también aportar en bien de la humanidad donde nos encontremos. Qué importante para los fieles laicos es confiar, ¿no? Confiar que es el Espíritu Santo, creer en ello y sobre todo obedecer, ¿no? Obedecer a nuestro Papa, porque se dan muchas opiniones y que por qué esto y que por qué aquello, pero si obedecemos, pues estaremos del otro lado, ¿no? Ahora sí que el que obedece no se equivoca, ¿no? Y si Cristo nos dejó al Papa, pues, ¿qué nos queda? Más que obedecerlo y confiar en que los mandatos de los papas y de la iglesia, del magisterio, siempre son para nuestro bien, ¿no? Porque la iglesia es madre, ¿no? Sí, había algunas situaciones en todos los órdenes que se pueden presentar y que a alguien le pueden como suscitar preocupación o perplejidad. ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué no hablan sobre esto? ¿Por qué hablan sobre esto otro? Es de nuevo lo que les digo, porque hay muchas realidades en el mundo y pues no se puede responder a todas con una sola voz. Y están los principios fundamentales de la doctrina y del evangelio, pero también hay realidades que hay que iluminar para que no se considere que haya algo en el hombre que le sea ajeno a la iglesia. Es una de las frases de los papas. O sea, no hay nada en el hombre que le sea ajeno a la iglesia. Todo lo que es la vida del hombre, la iglesia está llamada a iluminarlo. Bueno, eso es lo que tenemos que tener con perspectiva, y desde luego que habrá quien podrá tener más estima por un papa o por otro, por lo que sea. Pero en mi opinión, pues es restringir el horizonte, pues porque la riqueza la tiene todos y cada uno, y también habrá que abrirse a saber escuchar lo que el Señor quiere comunicar a través de su vicario en la tierra para el presente de la iglesia y de la humanidad. Así es, Luis Antonio. Sí, pues este mensaje muy, muy importante que nos hace el doctor Pablo César de que justo debemos entender estas realidades que Dios nos dará a conocer con la elección de su nuevo vicario, porque sí, efectivamente hoy vivimos un tiempo donde pues, hay muchos favoritos en el corazón de muchas personas, incluso hay quienes están llamando a adoptar a estos cardenales, orar por ellos, supongo para que el Espíritu Santo los ayude a poder ser representantes de esta realidad en particular, pero no creo que
esto que nos comenta Monseñor, de que pues más bien lo que debemos hacer es estar abiertos a esta realidad que nos quiere comunicar el Espíritu Santo y Cristo, y sumarnos a ese trabajo pastoral del nuevo vicario. Esa es una invitación clave, me parece, que nos regala Monseñor, y que en estos momentos es muy oportuno, porque realmente la inquietud que hay es mucha, y naturalmente hay muchas realidades dentro de la Iglesia que quieren que se vean reflejadas, pero creo que esto que usted nos dice es vital, ¿no? La Iglesia, como cualquier madre, pues conoce lo que hay en el corazón de sus hijos, aunque nosotros tratemos de ocultarlo, ella lo sabe, y pues seguramente, como usted nos dice, el nuevo Papa pues responderá a estas realidades y a estas necesidades que tiene la Iglesia, y que a lo mejor nosotros pues ni siquiera alcanzamos a ver hoy. Entonces, esto que usted nos dice es vital. Sí, lo que menciona, yo ya no lo voy a mencionar así muy sutilmente, porque es una cosa también delicada y que tiene su movimiento en la actualidad. Esto de incluso de quien está diciendo, pidan para que no sea tal cardenal o tal. O sea, técnicamente es lo que este documento condena, que no haya vetos hacia nadie. O sea, y como también si nos pudiéramos poner a decirle a Dios cómo haga el bien. O sea, Dios lo hará como lo tiene dispuesto, y es lo que le tenemos que pedir a Él, que nos mande el bien que necesitamos. Nosotros no somos nadie para juzgar a tal o cual persona, porque nosotros no somos ellos, solamente cada uno sabe lo que hay dentro de sí mismo, y en la presencia de Dios pues tendrá que discernirlo. Pero sí, como que aparte de que está por demás que se haga, pero sí se han inundado las redes sociales ahora con inteligencia artificial y todo esto de imágenes y palabras y cosas que se convierten en una diversión y algo muy cómico, en mi opinión, pues, porque agarran de todo. Es todo un revolutum, ¿no? ¿Quién sabe por qué revuelve una cosa con otra? Pero bueno, pero sí, como para decir, estos no. Y hasta listas han salido, yo he visto ahí en las redes, pero dije, bueno, está bien. Dios nos ayude a todos y nos permita pues ser fieles también en nuestro ser cristianos. Sí, así es. Monseñor Pablo César, pues le agradecemos muchísimo su participación, su sabiduría, el venirnos aquí a platicar de este proceso tan importante, pues que tenemos que estar atentos con todo esto, y pues esperamos por volverlo a tener por aquí en alguna otra ocasión, si lo permite. Sí, gracias por la invitación, y pues sobre todo eso de seguir en oración en todas las parroquias. El Conferencia Episcopado ha convocado a que se haga oración por el cónclave. Se hará la celebración para el eterno descanso del Papa a nivel diocesano aquí en Guadalajara, y también en las plegarias de los fieles está un apartado al final donde dice cuando se prepara la elección del pontífice, entonces se pide por el eterno descanso del Papa. Hay una oración para cada día y se pide por la elección del nuevo Papa, y desde luego pidiendo que los que van a intervenir ahí pues busquen siempre el bien de la Iglesia y la fidelidad a Jesucristo. Entonces esa es mi última invitación: orar, pedir por el eterno descanso del Papa Francisco. El Señor lo bendiga por todo su servicio, y también que el Señor ilumine y llene de su espíritu a los que habrán de elegir al nuevo vicario de Cristo. Muchas gracias. Gracias a usted. Seguiremos en oración por el alma del Papa Francisco y por la elección del nuevo Papa. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo ve, Luis Antonio? Es un tema interesante y del momento, y que esperamos que todo transcurra con bien, que primero Dios así será. El Espíritu Santo estará ahí y está en cada corazón, ¿no? Sobre todo los obispos que estarán en ese cónclave, ¿no? Sí, así es, Elena, muy interesante
esta charla con Monseñor Pablo César, y además muy esclarecedor lo que nos dice, muy iluminador, porque pues nos viene a dar calma y recomendaciones en este proceso que, como él dice, está lleno de incertidumbre, está lleno de cosas en redes sociales que nos pueden hacer caer en la tentación, y él nos dice, no, más bien hay que pedir, hay que orar, tanto por el descanso del Papa Francisco como por la claridad en la mente y el corazón de los cardenales que elegirán al nuevo Papa. Entonces creo que muy oportuno esto que nos dice Monseñor en estos tiempos donde, pues conforme se acerca el cónclave, que ya faltan 4 días, 5 días, pues va a ir creciendo esta expectativa y estas recomendaciones de que ojalá nos aeste y tal. Entonces creo que la oración va a ser fundamental en estos días, en estos tiempos, y bueno, pues sobre todo cuando sea electo, bueno, pues tener la conciencia y la voluntad de acompañarlo, Elena. Creo que muy iluminadoras las palabras de Monseñor Pablo César, y muy oportunas sobre todo. Así es, Luis Antonio. Y bueno, cuéntanos qué noticias tenemos esta semana. Bueno, pues hay 2 noticias, una muy esperanzadora, muy positiva, y es que hace unos días la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Nuevo León anunció que a 3 años de haber implementado un programa que ellos denominan Asistimos con Amor, han logrado disminuir notablemente la tasa de mortalidad materna en ese estado. Nuevo León de por sí tenía una tasa de mortalidad materna baja, pero hoy la han logrado disminuir por ahí de 59 muertes por cada 100,000 nacimientos a menos de 20, 19 y medio, lo cual es un número bastante importante. Y lo han logrado a través de algo que hemos comentado aquí, que es acompañar a las mujeres embarazadas durante el proceso de espera, desde las primeras semanas hasta los primeros 40 días de vida de su hijo, acompañamientos que no solo son en la parte médica funcional, sino también de salud mental, nutricionales, ¿no? Cuando nace el niño hacen tamizajes y están pendientes de cualquier anomalía física que traiga, y esto los ha llevado a tener este resultado, lo cual nos dice que pues todo esto que comentamos y que transmitimos a los legisladores, de que lo que las mujeres embarazadas necesitan es acompañamiento, son servicios de salud, pues es lo que más ayuda a disminuir la mortalidad materna, y viene a convalidar esto que siempre decimos, ¿no? Las mujeres no necesitan aborto, necesitan acompañamiento, necesitan ayuda, necesitan alternativas de salud, necesitan servicios de salud oportunos. Entonces esto que informó la Secretaria de Salud de Nuevo León, pues es muy esperanzador. Naturalmente se debe, pues, en particular al trabajo y a la preocupación que ha puesto en este tema, pues la esposa del gobernador, una mujer joven, que está viviendo actualmente su segundo embarazo, a quien le cuesta mucho trabajo poder llevar estos embarazos. Tiene que estar sujeta a muchos cuidados médicos, tal. Entonces ella sabe y lo vive, el esfuerzo tan grande que muchas mujeres tienen que hacer para ser madres. Entonces creo que es digno de aplaudirse esto que está pasando en Nuevo León, y es una nota que pues hay que destacar y pedir porque cada vez sean más los estados que se sumen a estas tareas, Elena. No, pues sí, qué bien que haya este apoyo a las madres y que hayan logrado reducir esta tasa de mortalidad. Maravilloso.
seguir trabajando ahí con las madres y apoyando también a los niños, ¿no? A los bebés, a la familia, ¿no? Así es, Elena, y fíjate que esto tiene más relevancia porque, por otro lado, esta semana que viene, el día 9 de mayo, iniciarán en el estado de Guanajuato, iniciará el análisis de un par de iniciativas que buscan despenalizar el crimen del aborto hasta la semana 12 de gestación, después de prácticamente 7 meses de haberse presentado estas iniciativas. La Comisión de Justicia ha anunciado que las van a analizar y a dictaminar. Entonces creo que pues va a ser muy importante que los legisladores de Guanajuato analicen estas iniciativas, pero las analicen de cara a evidencias tan claras como la de Nuevo León, y no solo se limiten a temas ideológicos, del derecho a decidir, a eufemismos como la interrupción legal, es decir, que lo vean desde la perspectiva de las verdaderas necesidades de la mujer, desde la visión de lo que pasa cuando se ayuda a las mujeres, ¿no? Entonces creo que ambas noticias tienen un punto en el cual se complementan, y como sociedad pues nos invitan a seguir el proceso de Guanajuato, pero también pues insistir a los legisladores de Guanajuato de que hay otras formas de atender este proceso y que las mujeres pues no necesitan soluciones, entre comillas, de muerte y que además son falsas, sino que lo que necesitan es acompañamiento, lo que necesitan es sentir que el Estado las apoya, ¿no? Entonces creo que hay que estar muy pendientes de lo que suceda en el Estado de Guanajuato, pidiendo para que estas iniciativas no pasen y que los legisladores abran su mente a otras necesidades y alternativas que pueden ser más útiles para la mujer que simplemente ofrecerles ser mamás de un hijo muerto. Así es. Ahora sí que apelamos y les pedimos, ¿no?, a los diputados que verdaderamente busquen el bien de la mujer, un interés genuino en que la mujer esté bien. Y si buscamos que la mujer esté bien, pues también buscamos que su familia esté bien, que sus hijos estén bien, todo lo que le está alrededor de ella, buscar su bien, ¿no? Entonces, pues, ojalá que de verdad se interesen por el bien de la mujer. Así es, Elena. Pues no sé si tengas otra noticia o nos despedimos. No, creo que nos despedimos, Elena, recordando todas estas recomendaciones que nos hizo Monseñor, ponemos en oración para estas fechas tan importantes que vamos a vivir. Y pues nada más, Elena. Así es, estemos en oración, que el Espíritu Santo venga a cada corazón y a los cardenales que van a hacer estas votaciones. Y bueno, esperamos ya el próximo sábado tener la noticia de nuestro nuevo Papa. Muchas gracias a todos por su atención y pues nos vemos el próximo sábado, primero Dios, a las 11 de la mañana. Gracias, Luis Antonio. Un abrazo a todos. Bendiciones.